Mi nombre es Morales Camila, soy integrante de la Cátedra de Producción Porcina de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y hemos dado comienzo a este ciclo de charlas técnicas orientadas a nuestros alumnos de la profundización en producción porcina. Ahora le voy a dar la palabra a Alfredo Janian, que es secretario de Extensión y Servicios de la Facultad, que ellos nos han servido para apoyo, para poder hacer estas charlas extensivas tanto a graduados como al resto de la gente. Alfredo, no sé si querés. Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes y una enorme satisfacción de que podamos desarrollar este tipo de actividad virtual en este tiempo de pandemia. Así que darle la bienvenida en nombre de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, en el nombre de la Secretaría de Extensión y la Dirección de Graduados de nuestra facultad. Un agradecimiento especial a la empresa 3K y al ingeniero José Miguel Situat por permitir transferir sus conocimientos y toda su experiencia relativa a la producción porcina, y obviamente también un agradecimiento especial a la Cátedra de Producción Porcina, que desarrolla y organiza este tipo de actividades para que tanto estudiantes como graduados puedan tener acceso a toda la información correspondiente. Así que desde mi presentación, mi palabra, les doy la bienvenida a todos y que tengan una excelente jornada y que la disfruten de sobremanera. Y para cualquier cosa estamos dispuestos a colaborar y a participar, y están la directora de graduada, la profesora Erika Picotti, a disposición para cualquier tipo de necesidades. Así que buenas tardes y muchísimas gracias, y disfruten de la jornada. Nada más. Muchas gracias, Alfredo. Ahora le voy a dar la palabra a José Miguel Ciutat. Es ingeniero agrónomo, profesor invitado de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza y en la Real Escuela de Avicultura Española. Es director en producción de empresas avícolas y porcinas y consultor de producción animal. Es proyectista y diseñador de granjas porcinas y socio fundador de la empresa 3K Pig Quality, Sociedad Anónima, junto al ingeniero agrónomo Alejandro Jaraba, que es especialista en nuevas tecnologías en producción porcina. José Miguel, te concedo el honor de seguir con la charla. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes a todos. Para dar 2 minutos de gracia a los que están entrando, les voy a contar alguna cosa. La primera de todas es que hoy es la Virgen de las Nieves, o Virgen Blanca. Y tienen que saber, es una historia curiosa, porque allá por el siglo IV había un tipo que tenía mucho dinero, no tenía hijos y no sabía qué hacer con su dinero, y entonces se le apareció la Virgen y dijo: yo te voy a decir lo que vas a hacer con tu dinero. Esto era el 4 de agosto del siglo IV, no me acuerdo del año. El caso es que al día siguiente, en un monte de Roma, nevó, y entonces fue el tipo fue con el Papa y dijeron: pues aquí es donde quiere la Virgen que hagamos la basílica. Y entonces, claro, fue un hecho extraordinario que un 5 de agosto, en pleno verano, nevara en Roma, pero fue una marca clara de qué es lo que quería la Virgen María. Después de esta anécdota religiosa, que nada tiene que ver con el tema que nos ocupa, les voy a decir también que yo, hace unos cuantos años, era un anti-gestación grupal. Y la vida da muchas vueltas y uno tiene que corregir sus principios que no eran tal vez los más acertados. Lo cierto es que la Consejería de Agricultura de la región de Murcia me invitó a dar una charla en una feria de cerdos en Lorca, Sepor, y yo di una charla sobre el bienestar del granjero, porque claro, estaba todo el mundo preocupado por el bienestar de los animales, pero a mí me preocupaba el bienestar del granjero, sobre todo el bienestar del bolsillo del granjero, porque la aplicación de la normativa del bienestar animal
en España obligaba, no le quedaba otra al granjero en muchos casos que reducir el censo de la granja, porque si tenía que dar más metros cuadrados por cerda, o aumentaba o construía, extendía los galpones, o tenía que reducir cerdas. En muchos casos, la gente, como en España la tierra es un bien escaso, bueno, en todo el mundo, pero en España más todavía, no le quedaba otra, no tenía permiso para ampliar las granjas y no le quedaba otra que reducir el censo en un 10 o un 15% de los animales. Claro, por eso yo hablaba del bienestar del granjero y concretamente del bienestar del bolsillo del granjero. Claro, no me echaron de la conferencia pues porque por educación, por respeto, pero yo salí muy airoso de la charla que di en aquel momento. Bien, la realidad. Estamos ante un mundo nuevo, que es el de la gestación grupal, un mundo muy cambiable. ¿eh? Eh, Hace unos años éramos partidarios de los grupos dinámicos, ahora cada vez somos más partidarios de los grupos estáticos. ¿eh? Y como esto, hay muchas cosas que están cambiando. Esta mañana de madrugada leía un manual de manejo de una cerda, bueno, ¿por qué no decirlo?, de la TN70. Y en el manual de manejo de la TN70, la gente de Topics, con muy buen criterio, dice, cuidado, no se fíen ustedes de la calificación de la condición corporal de las cerdas, de acuerdo con la escala 1, 2, 3, 4, 5, porque nuestra cerda, la nueva TN70, es una cerda más magra. Y entonces ya no vale esa calificación subjetiva, sino que ya lógicamente dicen, oiga, tienen que medir ustedes el espesor de grasa dorsal. Bueno, como esto, son muchas las cosas que estamos aprendiendo cada día y bueno, y en el fondo es bueno que aprendamos, ¿no? Si no sería como un poco aburrido. Bien, empecemos. Gestación grupal. Para nosotros, la gestación grupal solamente tiene sentido si va unida a la identificación de cada uno de los individuos, ¿no? Dentro de un rato veremos cómo hay gente que para cumplir la norma o las normas ha implantado sistemas para decir, bueno, yo ya cumplo la norma, pero no están sacando nada de beneficio de lo que en sí misma es la gestación grupal. El sábado de la semana pasada le decía a un importante granjero de la provincia de Córdoba que si iba a hacer gestación grupal, que la hiciera bien, que no empezara con un sistema del que no iba a sacar ninguna conclusión y entonces se volvería un anti-gestación grupal como lo fui yo hace del orden de 13 o 14 años. Bueno, la gestación grupal tiene que ir con una identificación individual de cada cerda con un crotal electrónico. ¿Por qué hacer gestación grupal? Pues por un tema de bienestar animal. ¿Y bienestar animal qué es? O sea, el bienestar animal luego hablaremos un poquito, pero el bienestar animal los porcicultores lo tenemos que identificar con la salud única para todos, para los cerdos y para las personas. Como veremos más tarde, hay un fuerte rechazo mundial, y ¿por qué no? No iba a ser Argentina de menos, hay un rechazo mundial a todo lo que es la producción de proteína animal. Y entonces estamos rodeados por una serie de periodistas, artistas,
hippies con tarjeta os de que no saben de lo que hablan, pero hacen un ruido tremendo. Dentro de un momento hablaré un poco del ruido que hacen esta gente, que en el fondo son gente malintencionada porque son ignorantes y no saben de lo que hablan. Pero en definitiva, el bienestar animal lo tenemos que relacionar nosotros con la salud de las personas, porque en la medida que un animal está bien, ese animal está sano, ese animal reduce el uso de antimicrobianos o antibióticos, con lo cual vamos a contribuir a mitigar la resistencia a los antibióticos y vamos a garantizar que realmente cuando necesitemos los animales o nosotros un antibiótico, ese antibiótico sea un antibiótico eficaz. Todo esto yo lo aprendí hace un mes leyendo un manual sobre gestación grupal que ha editado el Ministerio de Agricultura brasileño en el año 2018. Realmente me pareció un enfoque muy inteligente para luchar contra todos estos tipos que nos quieren hacer la vida imposible. Para mí, el bienestar animal hay que ligarlo sí o sí con la salud de los animales y en consecuencia de las personas. El bienestar animal es bueno. A nadie se le ocurre tener animales para maltratarlos. Y como decía hace un rato, nos falta mucho por aprender. Lo cierto es que ya estamos viendo ventajas en estos sistemas y están contribuyendo positivamente al sector. Y de hecho, muchos productores ya se están beneficiando de estos sistemas y no tendrán que pensar que han hecho una importante inversión por cumplir con la norma. Ahí más abajo les dejo un link de la Organización Internacional de Epizootías, por si alguien tiene interés. A todo esto, no hace falta que hagan capturas de pantalla porque vamos a publicar esta charla en YouTube. Bueno, allí se está grabando la charla y también al que lo solicite le podemos mandar la charla en PDF. Bueno, estábamos con la salud única. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer gestación grupal? Pues por lo que estoy diciendo todo el rato, por salud única, tenemos que hacer gestación grupal para tener a las cerdas bajo las normas de bienestar animal. ¿Y por qué? Pues porque la cerda en gestación grupal tiene libertad de movimientos, con lo cual hace ejercicio, luego se ve que los partos son un poco mejores, esa cerda tiene actividad con otras cerdas, que es una cosa que les gusta a los animales. Ustedes piensen que una cerda se pasa el 50% del día en actividad. Hay un 20% que está medio adormecida, como durmiendo siestas, y luego hay un 30% del tiempo que está durmiendo de verdad. Pero hay un 50% del día, se pasa 12 horas, podríamos decir, boludeando por el corral. Y de esas 12 horas, comiendo realmente está entre 15 y 20 minutos. Que realmente a las cerdas les gusta esa actividad social. Lógicamente, cuando están las cerdas en gestación grupal, se evitan todas las estereopatías, que son esos movimientos falsos o sin sentido que hacen las cerdas. Ustedes verán que las cerdas muerden los barrotes, mastican en vacío, salivan. Todo eso es una actividad que lo único que hace es que consumamos energía. Bueno, nosotros no, ellas. Pero si ellas consumen energía, tenemos que darles nosotros esa energía. Y por supuesto, la gestación grupal tiene razón de ser cuando a cada cerda, cuando a cada animal le damos lo que necesita y cuando podemos manejar su condición corporal. Paso rápido de esto porque lo veremos después con mucho más detalle. Y por supuesto, hay que hacer gestación grupal por presión social, es decir, las personas cada vez tienen más conciencia
de la forma en que tratamos a los animales. Y yo les digo a ustedes que si hoy un camerógrafo grabara un galpón de gestación 5 minutos antes de que demos de comer a las cerdas, eso, la imagen que estamos dando ante la sociedad es nefasta. La gente piensa que tenemos a las cerdas encarceladas, y eso hace mucho daño al sector, como iremos viendo un poco más adelante. Bueno, ¿qué pasa? Empezamos hablando de los consumidores. Pues sí, tenemos que hablar de los consumidores porque, en definitiva, vivimos de ellos. Y como les decía, hay una presión para que los animales estén criados en condiciones de bienestar animal, y también para que se reduzca el uso de antibióticos. Los consumidores quieren seguridad, quieren saber que los cerdos están bien cuidados, bien tratados, que están sanos, y ya veremos más adelante cómo ya ahora empezamos a preocuparnos por la salud mental de los cerdos. Bueno, yo no, pero organismos internacionales, entre ellos la OIE, ya están hablando de la salud mental de los cerdos. Hablaremos más despacio de este tema. Lo cierto es que en Brasil, en Canadá, en Estados Unidos, en Chile, en China, hay una preocupación por el bienestar animal y por transmitirlo a los consumidores. Y en definitiva, insisto otra vez, el bienestar animal es bueno para los animales y es bueno para las personas. De la imagen que damos con cerdas alojadas en jaulas, pues ya he comentado que es una imagen francamente negativa y que no aporta nada positivo al sector. Les decía que leyendo hace una semana lo que piensan algunos sectores de la sociedad argentina sobre la producción de carne de cerdo, esto venía a cuento de todo el ruido que se ha hecho y se está haciendo con el tema de las posibles inversiones de capitales chinos en Argentina. Pues bueno, toda esta marabunda de chiquiricuatres o de hippies con carnet de OSDE, y lo siento, no tienen la culpa los de OSDE, están hablando de hacinamiento, están hablando de trato cruel, que tratamos cruelmente a los animales. Están hablando del uso indiscriminado de antibióticos y de antivirales. Ahí pone antivirales, pero bueno, es un problema de mi lista. O sea, no solamente estamos dando antibióticos, que también pone, veo, antibióticos ahora, están hablando de antivirales también, así, como si las cerdas, yo qué sé, tuvieran todas las enfermedades más raras que nos podamos imaginar. Por supuesto, están hablando de contaminación ambiental y ya nos están acusando por escrito de que las granjas son fábricas de nuevas pandemias. Y lo más grave de todo esto es que no he visto a ninguna reacción de ninguna asociación, de ninguna cámara, de ningún ente de los que dicen que representan al sector. Nadie ha puesto una sola nota. Me decía ayer un amigo que, bueno, que no es conveniente mover estas cosas porque se les da importancia, que no hace falta gastar pólvora en chimangos. Puede que tenga razón, pero ellos la están gastando, y les aseguro que no está mojada la pólvora que manejan estos tipos. Es preocupante el que gente que no sabe que en el mundo hay muchas personas que pasan hambre, se atrevan a poner en tela de juicio el que nosotros estamos tratando como deben estar tratados a los animales. Así que desde aquí, no sé si me escuchará alguien, les hago una llamada a que, aunque sea una breve nota, intenten ponerles un esparadrapo
a estos ignorantes, a estos bocazas, a estos malintencionados en la boca. Bueno, aquí hay una serie de preguntas que las voy a pasar porque iremos hablando de ellas sobre la marcha. De esto también hemos hablado un poco. Bueno, claves para el éxito. Muchos de ustedes están planteando en hacer un criadero o en reformar el criadero que tienen y no saben qué es lo que tienen que hacer. Yo voy a intentar a lo largo de esta charla explicarles, darles alguna orientación. Desde luego, lo que sí que para tener éxito tenemos que diseñar correctamente los corrales. Es decir, tiene que haber de entrada una superficie mínima, porque si los animales no tienen un mínimo de superficie, no tienen unas zonas donde descansar o refugiarse, si no tienen unas zonas donde caminar y pasear y tener relaciones sociales con otras cerdas, se va a crear una tensión y va a haber agresiones, va a haber fines. Hay otros temas respecto al diseño de los corrales, es decir, un corral tiene que tener una relación entre el ancho del corral y la longitud del corral, pero no podemos entrar ahora en estos detalles. Hay que intentar instalar sistemas de alimentación no competitivos, con lo cual ya estoy lanzando un aviso contra los que están pensando en poner miniboxes. Señores, a las cerdas en la gestación las tenemos restringidas. Cuando un animal está restringido, lucha por la comida. Todos luchamos por la comida. Entonces, lo que no podemos es pensar en sistemas de alimentación como los de echar alimento en el piso, que lo hacen en muchas granjas, o como los de los miniboxes, porque ahí hay una competencia a la hora de comer. La cerda agresiva se come el alimento de su comedero, de su minibox, y pasa de al lado a empujar y a sacar a la otra cerda. Por supuesto, hay que entrenar a las cerdas, porque antes del primer servicio, es decir, a una cachorra o a una nulípara hay que enseñarle cómo tiene que entrar en los diferentes tipos de máquinas que hay. En un minibox no hay que enseñar nada, o sea, allí las cerdas aprenden enseguida. Hay que capacitar a los operarios. Es cierto, y me lo decía un amigo veterinario, que en algunas granjas pues no se pueden poner sistemas de gestación grupal. Pero no por el tema de electrónica, ¿no? Sino porque tenemos gente escéptica, tenemos gente que no le gustan los animales, entonces es mejor el intentar hacer allí algo es pelearse contra un muro, ¿no? Me decía también un amigo veterinario que trabaja en genética, me decía, esta granja está funcionando de maravilla. ¿Y sabes por qué? Porque son obedientes, porque tienen un manual de manejo de las cachorras y lo siguen al pie de la letra. Y como nos dan bola, resulta que tiene los mejores resultados de la Argentina. Claro, esa gente, los operarios de esa granja, eran gente abierta, no eran gente escéptica, ¿no? Por supuesto, hay que alimentar a las cerdas según su condición corporal. Luego todo esto lo veremos más despacio. Las cachorras siempre tienen que estar con cachorras y las abuelas tienen que estar siempre con abuelas. También me decía otro médico veterinario de otra clase de genética, me decía, las abuelas son malísimas, José Miguel. No las pongas al lado de otras cerdas porque son lo peor de lo peor. Evidentemente las cachorras tienen que estar con cachorras porque si no las cerdas más adultas las agreden, ¿no? Y pueden con ellas, porque claro, una cachorra pesa 160 kilos y la otra pesa 250 o 300 kilos, ¿no? Y las abuelas, por lo visto, ya llevan el demonio dentro de ellas, es decir, que ahí no es una cuestión de peso. Hay que pensar también en que las cerdas hay que alojarlas de acuerdo con su tamaño corporal, es decir,
conviene que las cerdas de los últimos partos, de los partos 4, 5, 6, estén separadas y las cerdas de partos 2 o 3. Y dentro de eso, si se pueden separar por tamaños, mejor que mejor. Y luego hay que tener mucho cuidado cuando se mezclan animales. Hablaremos luego de qué cosas hay que tener en cuenta. Y una razón por la que cada vez somos más partidarios de sistemas estáticos es porque realmente en un grupo estático es cierto que los 2 o 3 primeros días podemos observar peleas, agresiones, luchas, pero una vez que ya se establece una jerarquía, esas luchas o esas peleas son mínimas, mientras que en un grupo dinámico todas las semanas o cada vez que entramos animales al grupo hay una situación conflictiva. Hay también métodos para minimizar esos conflictos. Pero en definitiva, esta transparencia tienen que tenerla siempre presente. Algunos mitos, bueno, algunos mitos es que el bienestar animal no es solo gestación grupal, es mucho más, pero sí que la gestación grupal es necesaria o es muy conveniente para el bienestar animal. Las jaulas, a pesar de lo que dicen los libros, no garantizan un tratamiento individual. Teóricamente sí. Teóricamente yo tengo la cerda delante y podría decidir cuánto alimento le doy a esa cerda, pero eso ustedes saben que no se hace. No se hace porque la gente está preocupada de otros trabajos de la granja y porque, claro, cuando uno tiene 1000 madres, 2000 madres, pues bueno, no puede ir mirando las necesidades de cada madre, ni mucho menos, ¿no? Otro mito es que los sistemas de minibos son baratos. Luego veremos que no es verdad, que los sistemas de minibos son casi tan caros como un sistema electrónico. ¿Por qué? Pues porque en el minibos nosotros tenemos que dar mucho más metros cuadrados para las cerdas. Como mínimo habría que pensar en darles 2,25 a 2,5 metros cuadrados por cerda, cuando en una estación con 2 metros cuadrados sería suficiente. Entonces, claro, si ya tengo la obra civil hecha, dice, bueno, no tengo que construir más, de acuerdo, pero te van a caber menos cerdas si respetas la superficie mínima que hay que darle a cada cerda. Entonces, no son más baratos los minibos, y tienen muy pocas ventajas, por no decir ninguna. Pero sí que es cierto que hay granjas donde es la solución más razonable. Por supuesto, si yo no tengo personal adecuado, pues oiga, pongo a las cerdas en un minibos y sé que, bueno, se pelearán, la homogeneidad del lote se irá para los cielos, pero tendré gestación grupal. Y otro tema es que hemos visto que la gestación grupal no ahorra mano de obra. ¿Por qué? Pues porque la gestación grupal hay que dedicarle tiempo a entrenar a las cerdas, cambia totalmente la relación entre el hombre y el animal, hay que caminar entre los animales, hay que buscar animales que no han comido lo que tenían que comer, o sea, exige un personal del que luego hablaremos también, diferente, pero no vamos a ahorrar personal porque pongamos gestación grupal en nuestras granjas. Otro mito es que si afecta a la productividad. Hace ya 2 o 3 años en el Centro de Experimentación de Biofarma hablaron claramente de que ellos en su granja no habían visto diferencias significativas entre lo que es gestación grupal y lo que es cerdas en jaula individual. De todas maneras, aquí pueden ver
esto es cómo ha ido evolucionando el número de lechones destetados por cerda y año en España. En la raya vertical es el año 2013 donde todas las cerdas pasaron a estar en gestación grupal. Y si ustedes ven, en el año 2008 había 24,6 lechones destetados por cerda y en el año 2019 estaban hablando de 30 lechones destetados por cerda. Mentiría si dijera que esto es gracias a la gestación grupal. Esto es gracias al progreso genético, sin duda alguna, pero si la gestación grupal afectara a la productividad, no veríamos esa curva creciente que estamos viendo, que está ahí marcada con puntitos negros. Lo rojo y lo verde son pues, los mejores y los peores, pero si se dan cuenta ustedes, todo va subiendo para arriba y en España se está hablando ya de 30 lechones destetados, estamos hablando de medias. Afortunadamente en Argentina ya son muchas las granjas que tienen 32, 33 y hasta 36 creo que ha sido el récord del último año. Es decir, que estamos muy bien. Bueno, una típica foto donde vemos cerdas que llevan pocos días en la granja, porque está todo más limpio que la cola de un recién nacido. Pero, en definitiva, esos son áreas de descanso que son necesarias para las cerdas. Aquí se presentan ventajas y desventajas de las cerdas, si están en grupos o están en jaulas. Como decía al principio, en teoría, en las jaulas la alimentación está individualizada, no es cierto. Es fácil el manejo, sin duda alguna, es fácil la supervisión y no hay agresiones. Hay problemas de patas, pero agresiones no hay. Claro, ¿qué ocurre? Que aquí no tenemos una norma que nos obligue, la tendremos, eso yo lo tengo muy claro. Pero para mí la gestación grupal tiene ventajas que no tienen nada que ver con las exigencias legales. En la gestación grupal, pues vemos que la alimentación la podemos hacer individualizada si tenemos sistemas electrónicos, podemos seguir estrategias de alimentación, estrategias para mejorar la condición corporal, importantísima. Podemos utilizar diferentes alimentos, de eso hablaremos también después. Hay libertad de movimientos, hay una mayor integración social y hay una reducción del estrés sin duda alguna. Ambos sistemas tienen sus desventajas. También yo diría que la desventaja más grande que tiene la gestación grupal es que requiere un poco más de inversión. Después lo cuantificaremos, podrán hacer una foto de la inversión. Bueno, esta es la bandera, el flyer que hemos ido poniendo, pues porque queda como muy bonito, queda como la bandera del arco iris del movimiento gay, así con muchos colores. Vamos a hablar de todos estos temas y ya vamos a entrar un poco más a fondo en la charla. De las personas hay mucho que hablar, pero depende el éxito de la gestación grupal, depende de las personas, como depende de las personas el éxito del criadero. Hay un profesor, está ahí el doctor Thomas Parsons de la Universidad de Pensilvania, que él dice que en función del recibo de salarios del tipo que maneja la gestación grupal, depende el éxito del sistema. Algo de razón debe tener, que además lo hizo un yanqui, si esto lo hubiéramos puesto en inglés no lo creíamos a ciencia cierta. He cometido la torpeza de traducirlo. La gente le puede gustar mucho trabajar, estar con los animales, ser proactiva, ser los tipos más macanudos del mundo, pero también quieren tener un recibo de salario digno. Tenemos que encontrar personas que les guste trabajar con cerdos, y las hay. El sábado pasado yo estaba en una
conferencia con un criador de la provincia de Córdoba que debe tener del orden de 3.000 cerdas, y le puedo decir que había 3 o 4 chicos jóvenes realmente interesados y con los oídos abiertos para escuchar, ¿eh? Tienen que tener, como estamos diciendo, una mentalidad abierta, tienen que querer aprender, tienen que ser muy observadores, ¿eh? Tienen que saber caminar, ¿eh? Dentro del grupo y ver, oír, tocar, ¿eh? Yo recuerdo cuando era más flaco y trabajaba con pollos, solía probar el alimento de los pollos y algunos granjeros se asustaban, me decían, pero el pelao este, bueno, no, entonces tenía pelo, qué loco, está comiendo el alimento de los cerdos. O me decían, no beba agua esa, que esa es la que beben los pollos. Yo decía, Virgen del Pilar, estos tíos, o sea, el agua de los pollos no era buena y el alimento de los pollos era casi un sacrilegio probarlo. Pues uno descubre a veces que el agua huele mal, o que el alimento está enranciado, ¿eh? Eh, tienen que saber ver a un animal y decir, este animal está delgado, le voy a cambiar la curva de alimentación, que se hace muy fácil, se hace con un teléfono, se hace con un lector de crotales, es decir, pero claro, si no te das cuenta de que ese animal está flaco, ya puedes tener toda la tecnología del mundo, que no vamos a hacer nada con él. En definitiva, tienen también que estar muy atentos a los animales que no comen. Esa información no la dan los sistemas electrónicos, ¿eh? Y obviamente tienen que tener un conocimiento de informática, un mínimo conocimiento de informática. Tienen que saber desde interpretar un gráfico a imprimir un documento y ver, porque la computadora que se instala te dice a qué cerdas tienes que ir a ver, porque las que han comido lo que tienen que comer, esas están dentro de la norma que nosotros hemos impuesto. Las que nos tienen que preocupar son las cerdas que no han comido. Esa información nos la dan, ¿eh? Como he dicho, la relación hombre-animal cambia totalmente, ¿eh? Estoy hablando de grupos grandes, no estoy hablando del caso de los sistemas de miniboss, ¿no? O sea, ahí no hay ninguna. El hombre pasa por el pasillo y se mira a los cerdos, nada más. Los otros grupos no, ¿eh? Hay muchos momentos en los que el hombre tiene que estar presente. Por ejemplo, un momento en el que el hombre sí o sí tiene que estar presente es en el momento de la mezcla, en caso de que mezclemos animales, ¿eh? También tiene que estar presente en los accesos a los comederos, porque allí, como hemos dicho antes, los animales están restringidos y entonces hay una lucha por comer. Yo quiero comer antes que tú porque tengo hambre, ¿eh? Bueno, por hacer más ameno esto, aquí vemos ya sistemas, de los que luego hablaremos mucho, que son sistemas electrónicos, pero no son estaciones, son lo que se llama jaulas de libre acceso, o jaulas de autocaptura, ¿eh? Lo bueno de estas jaulas es que los animales, cuando entran, la máquina los identifica y entonces la máquina sabe qué cantidad de alimento le tiene que dar ese animal. Fundamentalmente hay dos modelos en el mundo, hay muchos más, pero modelos que hagan ruido: está el modelo de Gestalt y el modelo de Sauer. Hay pequeñas diferencias entre ellos. Sauer da de beber dentro de la jaula, Gestalt me parece que no. Sauer no deja que la cerda se quede dentro de la jaula, es decir, Sauer vende una jaula que puede atender hasta 25 cerdas, mientras que Gestalt se queda entre 18 o 20 cerdas. Pero son los dos modelos que más se están utilizando en estos momentos en el mundo. Bueno, manejo.
Desde luego, con la gestación grupal cambia totalmente el manejo, ¿eh? Y tiene que cambiar, es un desafío para propietarios, nutricionistas, veterinarios y empleados, ¿eh? Eh, Algunos sistemas permiten introducir importantes cambios a la hora de alimentar a las cerdas, ¿eh? Y se viene un mundo de nuevas ideas. Luego veremos donde realmente con los sistemas electrónicos podríamos cambiar cada día la cantidad de alimento que damos a cada cerda. Eso supone, si se le dedica tiempo, si se le dedica cariño al sistema, eso puede suponer un ahorro de alimento importantísimo, ¿eh? Y, como he dicho, siempre exige los sistemas estos de trabajadores con mayores conocimientos. Pero no hace falta ser ingeniero electrónico ni ir a la NASA para trabajar con gestaciones grupales. Hay que tener, vuelvo a hablar, de mucho cuidado en el momento de mezclar animales y alrededor de las áreas de comida, ¿eh? Paso sobre este tema, pero porque creo que en algún momento hablaremos más. En la nutrición es todo un mundo el que tenemos, es decir, porque, como veremos, voy a pasar a otra diapositiva, a ver si es aquí. Sí, por ejemplo, en la nutrición estamos viendo que los animales tienen mucho más movimiento. Luego, en las dietas tendremos que ver qué niveles de zinc y de selenio tenemos y qué niveles tenemos de aminoácidos, de biotina y de colina, porque todos esos están contribuyendo mucho a mejorar el aparato locomotor de los animales, ¿eh? Habrá que pensar en poner otra vez en funcionamiento los viejos baños o tratamientos que había para pezuñas y que creo que todavía hay, que eran, bueno, de las viejas escuelas veterinarias, pero que funcionaban de maravilla. No les digo nada de la utilización de alimentos de un alimento diferente en el último tercio de la gestación. Por supuesto que hay que alimentar a las cachorras con alimentos diferentes de las adultas. ¿Por qué? Porque la cachorra está creciendo todavía. Las necesidades de una cachorra no tienen nada que ver con las necesidades de una cerda adulta. Pero claro, para todo esto hace falta tener sistemas que te permitan hacer esto y, por supuesto, vuelvo a decir otra vez, cariño y que le gusten a uno los animales. Les digo aquí, como cosa no desdeñable, que hay que calibrar los sistemas de dosificación, porque todos los sistemas de dosificación trabajan con volumen, pero si en un momento determinado se cambian las materias primas del alimento, vamos a seguir dosificando el mismo volumen. Me da igual que sea un dosificador de los de jaulas individuales que un dosificador de una estación de gestación grupal. Y entonces podemos estar dando un 10% menos de alimento o un 10% más de alimento. Y otro tema con el que nos hemos encontrado es que el alimento tiene que caer, porque los sistemas electrónicos ven que el sinfín que saca alimento de la torba que está arriba gira y cuenta cada vuelta y dice, bueno, he dado 3 vueltas, como en cada vuelta doy 100 gramos, he dado 300 gramos, pero si las vueltas las dan vacío, no ha dado nada. Entonces, hay que tener en cuenta que el alimento caiga. En mi opinión, como se deberían hacer alimentos lo más fibrosos posibles, no debería haber problemas de caída de alimento. Y hay una razón para que los alimentos sean fibrosos, y es que con un alimento que lleve más fibra vamos a saciar más
a las cerdas y las tendremos más tranquilas. Aquí tienen una fórmula que de los libros de este nutricionista argentino, me parece, aunque trabaja en Brasil. Él está proponiendo aquí nada más y nada menos que 2 fórmulas para nulíparas y 2 fórmulas para cerdas adultas. Las fórmulas de nulíparas de la entrada en gestación al día 85 aproximadamente, y otra para el último tercio de la gestación. Y lo mismo para las adultas. Pero no vamos a hablar hoy más que esto, simplemente que vean ustedes que se puede trabajar con 4 o más alimentos. Fíjense ustedes, cuando hablamos de la importancia de la gestación grupal desde un punto de vista de alimentación y de lo que llamamos, y se nos llena la boca, alimentación de precisión. Ahí tienen ustedes dos curvas, la de la izquierda es de una nulípara y la de la derecha es de una cerda multípara. Si se dan cuenta ustedes, la parte amarilla son necesidades de mantenimiento, la parte gris son necesidades de crecimiento y la parte roja son necesidades de lo que es glándulas mamarias y sobre todo fetos. Claro, ¿por qué hay que hacer un alimento diferente? Pues porque el alimento que vemos de la parte derecha no tiene nada que ver con la parte izquierda. La cerda adulta, la de la derecha, crece muy poco. La de la izquierda tiene que crecer. Por otra parte, claro, al tener más necesidades de mantenimiento, hay que darle más de comer. En este caso se hablaba de que con una cerda multípara se empezaba con 2,6 kilos de alimento para acabar con 3,1. Bueno, quiero pensar que es un alimento de 3.000 kilocalorías de energía metabolizable, que es más o menos lo que suelen tener los alimentos de gestación, pero podría tener menos calorías y entonces habría que pensar en dar un poco más. De menos calorías porque aumentáramos un poco la fibra. Pero si yo me pongo delante de la máquina y delante de las curvas, yo podría hacer para cada día, podría ir dándole, porque yo tengo 2,6 el primer día, y dices, bueno, y el último día 3,1, pues yo podría dividir los 110 días y esos 500 gramos, dividirlos para 110, yo podría aumentar cada día 5 gramos. Claro, es absurdo, porque si la ración se da de 100 en 100 gramos, tendría que cambiar cada 3 semanas. Pero podríamos cambiar cada 3 semanas la cantidad de alimento que le damos a la cerda. Y eso puede suponer un ahorro muy importante desde un punto de vista de dinero. Por supuesto, hay que tener en cuenta que en corrales grandes las cerdas tienen una mayor actividad, por eso antes hablaba de reforzar aquellos elementos que tienen que ver con la salud y fortaleza de los aparatos locomotores. También habrá que tener cuidado cuidado, hay que tener en cuenta que en invierno las cerdas en grupos grandes se acuestan unas al lado de otras y se dan calor. No queda claro si hay que darles más alimento a las cerdas por estar por ese exceso de ejercicio. Se empezó hablando de esto, pero últimamente se ha corrido un tupido velo. Y por supuesto, luego lo vamos a ver, pues hay que tener cuidado a mantener el clima adecuado de la granja. Es preocupante en algunas zonas del país. Esta mañana hablaba con gente del sur de la provincia de Buenos Aires. Cuidado cuando las temperaturas son inferiores a 0 grados. Ahí sí que habría que pensar, entre otras cosas, en dar un poco más de alimento. Ahí también habría que pensar a lo mejor en echar un poco de paja en
en la parte sólida donde duermen los animales, pero cuidado con temperaturas que bajen de 0 grados, porque va a ser difícil conseguir un mínimo de 10 grados, que sería la temperatura mínima a la que debería estar una cerda. Lo ideal sería que estuviera a 18 grados, pero bueno, todos sabemos que entre 10 y 27 grados la cerda puede vivir. A 0 grados hay que darle más de comer. Y en verano, pues hay que pensar en ventilar. También hay que pensar en ventilar en invierno. No obstante, hace un mes aproximadamente dimos una charla sobre climatización, y ahí les pongo el link donde pueden encontrar mucho sobre el tema de climatización. Volvemos a decir, la gestación grupal permite la alimentación de precisión y permite utilizar diferentes alimentos de acuerdo con la paridad y la fase de gestación. Bueno, aquí vemos unas cerdas queriendo entrar en una jaula de autocaptura. Y ya entramos. ¿Cuáles son los modelos más habituales? Los modelos más habituales es el miniboss, o jaula corta. Es para grupos estáticos, por supuesto. Deben ser grupos pequeños. Me planteaba el sábado pasado un médico veterinario: tengo una granja de 1000 madres, quiero pasar a 2000, ¿puedo poner miniboss? Sí, sí, usted puede poner miniboss, pero vea usted que va a tener como mucho 10 cerdas por grupo, y va a ver usted la cantidad de grupos que va a tener y la cantidad de puertas que va a tener para abrir y cerrar. El miniboss yo lo entiendo para granjas pequeñas, para granjas, vuelvo a decir, que no quieran gastar lo mínimo y que quieran cumplir con la norma. Luego están las jaulas de libre acceso. Las jaulas de libre acceso, pues, es la jaula que ahora tenemos, que lo que se hace es ponerle una puerta que la cerda la abre, entra y se queda y come allí. Pero claro, hay que poner tantas jaulas como cerdas. Y esas jaulas son más caras. Son más caras porque lógicamente, ese mecanismo de apertura y cierre de la puerta encarece la jaula. ¿Qué pasa? Pues que se ve que las cerdas se meten dentro de la jaula y la gran mayoría no salen de la jaula. Es decir, que sobre el papel estamos cumpliendo con la normativa, pero las cerdas no las saca absolutamente nadie de la jaula. Son grupos estáticos, conviene que sean grupos del orden de 40 animales, y claro, a mucha gente les gustan esas jaulas porque se pueden bloquear. Yo he visto granjas, las he visto yo, donde las cerdas están bloqueadas, están todo el día en la jaula, y el día que vienen de inspección, abren las jaulas. Pero ¿qué pasa? Que no sale ninguna, porque están acostumbradas a estar dentro de la jaula. Hay una que está fumada y sale, y todo el mundo se va contento a casa. Están las jaulas también del libre acceso con estaciones electrónicas, donde aquí ya las jaulas entran, pueden entrar y salir, y claro, ¿qué pasa? Que la cerda entra, come, y no se puede quedar dentro porque se pone en el suelo una barra que la hace francamente incómoda quedarse ahí dentro, ¿no? Entonces, claro, estas jaulas son para grupos de 15 a 25 cerdas. Pueden ser grupos de 100, entonces habrá que poner o 6 o 4 jaulas de libre acceso. Y luego están las estaciones electrónicas, que son para grupos dinámicos o estáticos y que son para grupos entre 50 y 300 cerdos. Cada vez seguiremos hablando de este tema. Hay una tendencia mayor a tener grupos estáticos porque se eliminan las agresiones y las peleas. Bueno, otra vez una foto de una jaula. Bueno, estamos hablando siempre de sistemas ESF, o sea, ESF es Electronic Sow Feeding, o sea,
alimentación electrónica de cerdas. ¿Qué es? Pues esto es algo tan sencillo como un sistema donde la cerda está individualizada, porque lleva un crotal, un crotal con un emisor de radiofrecuencia, y entonces sabemos cuándo entra esa cerda en el comedero, en la estación, y sabemos qué cerda ha entrado y qué le debemos dar de comer. Los sistemas también, si una cerda pierde ese arete electrónico, la marcan, o sea, y la separan. Hay algunos sistemas que vemos que la separan. Con el sistema ESF es cuando realmente podemos hablar de una alimentación de precisión. Bueno, aquí se ve un esquema, la cerda entra por la parte de atrás, bueno, ahí se ve la cola, pues ha entrado por ahí. Tiene un comedero, en este caso es un comedero que sale, es un comedero circular, diseñado para que no queden restos de alimento en el comedero, y luego al salir, esta estación permite separar la cerda, permite tirarla, dejarla salir al grupo o sacarla a un área de selección de cerdas. Hay estaciones como esta, que cada estación tiene el sistema de selección, y veremos también sistemas donde se juntan 4, 3, 5 estaciones estas y hay un corredor de separación común para todas. De esto hemos hablado suficientemente, pero la he vuelto a poner porque esto solamente se puede hacer con los sistemas electrónicos. Aquí ven cerdas, es muy habitual ver a las cerdas tranquilas, muy tranquilas. En general, independientemente de que hay momentos de conflictos en la mezcla de animales, sobre todo, con estos sistemas la cerda sabe que va a tener comida, que puede dejar comer a las más dominantes, a las más avariciosas, a las que quieren pecar más de gula, pero que ella, cuando vaya al comedero, se va a encontrar con comida y con la comida que ella necesita. Otra vez fotos de las jaulas. Esta es una estación de la que hemos visto el esquema. La cerda entra por la puerta que hay, ahí hay una tapa roja, pues entra por la puerta que hay ahí. La estación, esta es una estación de Sauer y tiene una ventaja respecto a otras estaciones, por ejemplo la de NEDAP, y es que la puerta es automática. En la estación de NEDAP, la cerda tiene que pelear, tiene que con el hocico abrir la puerta, con lo cual le cuesta, el aprendizaje es más lento, y luego en ese momento que está ahí peleando con la puerta, se presta más a que otra también quiera entrar en esa pelea. Aquí no, aquí en el momento en que hay una cerda, se abre la puerta y en que entra la cerda se cierra. Esto hace que estas estaciones permitan atender, el fabricante habla de hasta 80 cerdas por estación. Aquí vemos estaciones que están una al lado de otra y ahí sí que hay un selector, hay un corredor de separación común, en este caso para 4 estaciones. Insistir una vez más que con las estaciones electrónicas podemos actuar sobre la condición corporal, con lo cual vamos a mejorar la homogeneidad de nuestros grupos de animales. Bueno, como he hablado un poco de condición corporal, pues voy a hablar un poco. Es decir, cuando una cerda llega al parto con una buena condición corporal, va a tener lechones más pesados. De hecho, Topics reportó hace años que los cerdos nacidos de cerdas con estaciones, con grupos, en estaciones grupales, pesaban, si no recuerdo mal, 60 gramos más cada cerdo. Es significativo que en un peso de 1,300 o 1,400 el pesar 60 gramos más. Y también
esas cerdas que tienen mejor condición corporal, tienen más grasa, van a producir una leche de mejor calidad. A ver, bueno, se me ha colado aquí una, volveré luego a esta. Aquí vemos qué es lo que ocurre. Una cerda, si ustedes ven al final, en el día 110, 115, es el momento del parto. La cerda ha llegado ahí con 20 miligramos de grasa dorsal, y vemos que durante el parto cae 2, 3 miligramos, no, 2, 3 centímetros, perdonen. Bueno, yo soy mayor y tengo algún lapsus. Es decir, las cerdas durante el parto pierden espesor de grasa dorsal, pierden condición corporal. Y esa cerda, si nos vamos al principio de la curva, durante toda la gestación tiene que ir subiendo. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se mide la condición corporal? Pues se mide por el ojo del cuidador, y entonces tenemos una calificación que va de 1 a 5. Los franceses, como siempre, mean en un tacho aparte, la tienen de 1 a 6, y lo lógico es medirla con un aparato. Bueno, no es necesario, no es totalmente necesario tener un medidor de grasa dorsal, porque me consta que hay una especie de, como si fuera un compás grande, que está funcionando también y que será más barato y más sencillo de manejar. Pero ahí nos dicen que una cerda flaca de condición 1 tiene menos de 12 milímetros de grasa dorsal, y que una cerda de condición 3 tiene de 15 a 18 milímetros. Decía antes que cuidado con esto, porque hay que hablar con el proveedor de genética, porque hoy en día cada vez las cerdas son más magras, y para algunas genéticas una cerda de 18 milímetros puede ser una cerda de condición corporal 4. De hecho, no he pedido permiso, pero como es una tabla pública, esta es la tabla de la condición corporal que pide Topis para su TN70, en función del parto de la cerda, y te va diciendo ahí qué mínimo y qué máximo de condición corporal, de milímetros de grasa dorsal, y cuál sería la calificación subjetiva. También en su manual, Topis dice con qué grasa debe salir la cerda del parto. Pero claro, a nosotros lo que nos importa muchísimo es que ya entre bien, porque si entra mal, saldrá mucho peor. Vuelvo para atrás, porque de condición corporal no vamos a hablar más. Se me ha colado aquí esta superficie por cerda. Bueno, pasaremos a las tablas, que son más ilustrativas que todo esto, pero aquí les digo que no se puede quitarle metros cuadrados a los animales, porque como les he dicho antes, una cerda se pasa el 50% de su tiempo activa, y solamente descansa un 50%. Entonces, lógicamente, cuando duermen, lo lógico es que haya paz en el galpón y que los sistemas en esos momentos no estén trabajando. Pero bueno, una cosa es la comida y otra cosa es el descanso. Si venimos a esta tabla, aquí hay varias indicaciones. A la izquierda está la norma europea, que todo el mundo le tiene manía, pues porque fueron los primeros que empezaron a hablar de bienestar animal y fueron los primeros que empezaron a crear estas situaciones problemáticas. Y a la derecha está la norma canadiense, que en el fondo vemos que son muy similares, porque en la norma europea, en un grupo de 6 a 39 animales, está pidiendo, me voy a la línea de abajo, que haya 2,25 metros cuadrados por cerda. Y si el grupo es de más de 40 animales, que haya 2 metros cuadrados por cerda. Mientras que la norma
canadiense nos está diciendo, si nos vamos también a animales adultos, que con suelos enrejillados tiene que haber de 1,8 a 2,2. O sea, lo han hecho más fácil. Han dicho de 1,8 a 2,2. Yo, desde luego, recuerdo que ya hace algunos años un fabricante local de estaciones escribía de darles a las células 1,7. Sí, sí, les podemos dar 1,7 y 1,5, les podemos dar lo que queramos. Pero yo lo que sí que sé que siempre que maltratamos a un animal, ese maltrato lo acaba pagando el bolsillo del dueño de la granja. Siempre. Arriba de todo, nosotros estamos diciendo que cerdas adultas hay que darles mínimo 2 metros cuadrados por animal y que las cerdas jóvenes hay que darles 1,7. Pero si yo tengo animales con sistemas de alimentación competitivos, tengo que aumentar esto. Esto es lo mismo que cuando decimos, me voy a hacer un galpón de engorde con suelo sólido. Muy bien, pero resulta que si tú haces un galpón de engorde con suelo sólido, tienes que darle a los cerdos 1,1 o 1,2 metros cuadrados por cerdo. Te vas a ahorrar el slab. Pero vas a gastar, deberías gastar más en el galpón. Claro, yo hago un llamamiento a los que piensan en esto. Estamos hablando de que hay un rechazo por parte de sectores muy influyentes de la sociedad hacia el trato de los animales. Vuelvo a decir, una cámara grabando cómo están los cerdos en esos galpones con pelo de agua, no da una imagen como muy linda del bienestar animal y del buen trato de los animales. No les digo nada de temas sanitarios, porque, bueno, no quiero pisarles el terreno a mis amigos veterinarios, pero les pueden hablar de algunas enfermedades si hay un suelo enrejillado, se puede limpiar, puede caer para abajo parte de la carga microbiana, pero bueno, eso es harina de otro costal. En definitiva, hay que dar de 1,7 para las jóvenes a 2 metros cuadrados como mínimo. Un tema importante que es el poblamiento. Cuando tenemos granjas grandes, hay que pedirle al proveedor de genética que nos entregue animales de acuerdo a nuestras necesidades. Una granja, ahí tiene un ejemplo, una granja de 2.500 madres, debería recibir en el primer mes, debería recibir 1.325 madres. Bueno, cachorras. ¿Para qué? Para entrenarlas. ¿Por qué? Pues porque yo una cachorra la voy a tener entrenando 1 o 2 semanas, depende, o de 1 a 3 semanas, depende del sistema que tenga de estaciones. Luego, después del entrenamiento, a esa cachorra le tengo que hacer un fusing de 2 semanas. Y luego, cuando acaba el fusing, no todas las cachorras van a entrar en celo. Van a entrar en celo, unas nada más acabar el fusing y otras acabarán 2 semanas, entrarán en celo 2 semanas más tarde, otras 3 semanas más tarde. Por eso, ya hace unos años, Pedro Mosqueira hablaba de que como mínimo hay que tener 6 veces la cuota de monta, pero no lo decía por un capricho de él, lo decía por esto que estoy diciendo, la cachorra tiene que entrenarse, hay que hacer un fusing y luego no salen todas las cachorras el mismo día. Es que tampoco nos interesaría que salieran todas el mismo día, porque no había manera de tener un orden dentro del criadero. Entonces, tenemos una granja de 2.500 cerdas, tendría que recibir 1.300 cerdas el primer mes. Y si no, va a tener problemas para cubrir la cuota de monta de una manera óptima. De entrenamiento es muy importante, es la base del éxito,
Ya he dicho que en las jaulas de libre acceso hay que entrenar a las cerdas, porque hay gente que dice que no hace falta, hay que entrenarlas. Lo que pasa es que el entrenamiento es más rápido que una estación. Y también el otro día explicaba Pedro Mosqueira, del Servicio Técnico de PIC en Estados Unidos, algo que es muy importante y al que tal vez no le hemos dado importancia pues, porque no lo sabemos todo. Y ellos tienen la suerte de tener cientos de miles de cerdas y tienen una base de datos mucho más grande que nosotros. Ellos ven que las cerdas, cuando se están entrenando, no comen todo lo que tendrían que comer y pierden condición corporal. Entonces, más o menos, él vino a decir que una cerda está realmente entrenada cuando se come más de 2 kilos de alimento, no cuando sabe entrar y salir de la máquina, sino cuando come más de 2 kilos de alimento. Como hemos hablado un poco de poblamiento, bueno, ahí les pongo cómo debería estar repartido el censo de una granja. Esto es importantísimo. Si no se hace una adecuada reposición, y desde luego, eso de reposiciones de un 30%, de un 35%, de un 40%, bueno, salvo que tengan ustedes cerdas que les duren 9 años, pero para que se hagan ustedes una idea, en esta jaula, en esta granja, eliminando las cerdas en el séptimo parto, hay que tener, ahí a la izquierda lo pone, hay que tener más de un 55% de reposición anual. Y si no es así, se nos va a hacer el criadero muy viejo, si no hacemos reposición, o demasiado joven. Y nosotros tenemos que tener un criadero donde tengamos las cerdas, que la edad media de las cerdas sea tercer, cuarto parto, porque es cuando más lechones nos están dando esos animales. Bueno, esto es un repaso de la gestación grupal, vamos a entrar allí. Ya hemos hablado mucho de que los sistemas competitivos son más baratos, pero no hay manera de saber lo que come una cerda, no hay manera de dar alimentos diferentes, no hay manera de trabajar sobre la condición corporal. Y que son solamente los sistemas electrónicos los que nos controlan la ingesta diaria de cada individuo. Bien, aquí ven la gestación grupal, hay una serie esta es una tabla adaptada de una tabla brasileña del manual de gestación grupal del Ministerio de Agricultura brasileño, donde pone, pues por ejemplo, en el caso del manejo de la condición corporal, pues el manejo de la condición corporal en jaulas, le he puesto 2 cruces porque en teoría estoy seguro que en el manual brasileño le ponen 4 cruces, pero es mentira. Por supuesto, en la alimentación al piso, una cruz, porque no hay manera de manejar la alimentación, ¿no? Como las tolvas electrónicas sí, tienen caída lenta, todo lo que queramos, pero no hay un control individual y no puedes controlar la condición corporal. En el caso de los minibos, otro tanto. Y solamente cuando nos vamos ya a las jaulas de libre acceso con sistemas electrónicos o a las estaciones electrónicas es cuando realmente podemos hacer un control adecuado, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos jugando con los signos más y con las cruces, lo pueden ver más tranquilo, porque, repito, les vamos a mandar un PDF de todo esto. ¿Cómo voy el tiempo, Nico? ¿Una hora? Llevo 12. Bueno, grupos estáticos y dinámicos, creo que todos ustedes lo tienen claro. Los grupos estáticos llenamos el grupo y adiós muy buenas. Y en los grupos dinámicos estamos teniendo entradas de una manera regular. Por supuesto, no se les ocurra en un grupo estático donde haya
25 cerdas o 50 cerdas, meter un día una cerda, porque se la van a comer. Y en los grupos dinámicos tampoco, es decir, cuando entramos animales en los grupos hay que entrar una cantidad, yo ahí hablo de un 20%, de manera orientativa, puede ser un 18, un 15 o un 22%. Pero las cerdas que entran tienen que hacer un poco de equipo entre ellas, ¿no? En los grupos dinámicos hay que tener especial atención en las mezclas de animales, y en los grupos estáticos, pues bueno, las peleas son mucho menores, con lo cual hay menos lesiones. Aquí verán que, por ejemplo, vamos a agarrar la granja de 420 madres. Una granja de 420 madres tiene 20 partos semanales, y nosotros estamos diciendo que si se hace una entrada post-implantación, luego hablaremos de eso, es decir, si las cerdas entran en el grupo después de las 5 semanas de estar gestando en jaulas, nos quedan 11 semanas de gestación en grupo. Y entonces tendremos que tener 11 grupos de 20 plazas. O sea, a la izquierda está el número de animales por grupo y a la derecha el número de grupos, que son siempre 11, porque van a estar 11 semanas. Y si tenemos un grupo estático, tenemos que hacer 11 grupos diferentes para no mezclar animales. ¿Qué pasa? Que en el caso de la granja de 250 madres, como tenemos 12 partos, podríamos hacer grupos estáticos, pero claro, serían grupos de 12 animales. Entonces, una estación que se puede utilizar hasta 25 animales, la tendríamos trabajando al 50%. Entonces, en un grupo, en una granja de 250 madres, hay que pensar en un grupo dinámico. Y entonces, un grupo dinámico de 132 cerdas. ¿Por qué? ¿Por qué no 250? Bueno, sería, ¿por qué ese número? Porque las 5 primeras semanas están en la jaula individual, como he mencionado antes. Bueno, se dan ustedes cuenta también que cuando tienes granjas grandes, puedes tener o grupos estáticos, o grupos dinámicos, o un mix. Porque al tener, por ejemplo, en una granja de 2.500 madres con 120 partos semanales, yo voy a tener voy a tener que hacer grupos de 94, voy a tener exactamente 94, sí, 94 cerdas adultas, que esas las voy a poner en un grupo, las voy a poner en 11 grupos estáticos, y voy a tener 290 cachorras que las voy a tener en un grupo dinámico. ¿Por qué? Porque no quiero que las cachorras estén con las adultas. En definitiva, en la medida que la granja se hace grande, nos da más juego para poder elegir entre un sistema de producción u otro. Implantación. Bueno, hay que eliminar cualquier causa de estrés. Ustedes saben que entre el día 12 y 14, entre el 11 y el 16, es cuando se produce, o sea, entre el día 12 y 14, después de la fecundación, es cuando el blastocito se fija al útero, al endometrio. Entonces, claro, en ese momento, la cerda no hay que evitarle todo tipo de estrés, porque se pueden dar situaciones como que parte del endometrio se quede refractaria, es decir, no haya sitio para que se fijen todos los embriones, y también si hay mucho estrés puede ocurrir que los embriones se fijen en diferente momento. Es decir, uno se fije el día 14, otros el día 16, otro el día 18, con lo cual empezamos a tener embriones de diferente tamaño. Lo lógico es que se fijen todos al mismo tiempo, que cada uno tenga su trozo de útero para él, y para que se hagan embriones grandes. Bueno,
Entonces, entre el día 12 y 14, la implantación empieza entre el día 12 y 14 después de la fecundación y dura de 2 a 3 semanas. Si yo a 12 días le sumo 3 semanas, son 12 y 21, estamos hablando de 33 días. Y si a 14 le sumo 3 semanas, estaría hablando de 35 días. Realmente dura más que 3 semanas, dura del orden de 2 semanas. En definitiva, no conviene que las cerdas en ese periodo sufran estrés. Y eso, desgraciadamente, lo hemos aprendido con el uso de las estaciones. ¿Por qué estamos inclinándonos por grupos estáticos? Pues porque hemos visto que en grupos dinámicos y haciendo el sistema de inseminar y soltar, estamos perdiendo de 2 a 3 puntos. Eso lo hemos visto en Argentina, y también el otro día Pedro dio este dato, lo dio muy deprisa, no sé por qué, pero lo dio. Y también me consta que en granjas donde hay instalaciones hechas por nosotros, donde sufrían esta pérdida de 2 o 3 puntos en su tasa de partos, en el momento que han pasado a trabajar con un sistema de entrada del grupo post-implantación, sin hacer nada más han mejorado la tasa de parto. Es decir, que hemos conseguido que haya un 2 o 3% de cerdas que antes perdían sus embriones por un problema de estrés en esas fechas críticas. Entonces, somos partidarios de hacer la entrada de las cerdas después de los 35 días. No sé por qué motivo los veterinarios europeos definieron que las cerdas debían estar solo hasta el día 28 en jaulas. Mover una cerda al día 28 es moverla en un momento peligroso. De hecho, los veterinarios canadienses ya hablan de 35 días, incluso de 42 días. Quiero decir que afortunadamente no todas las normas son las mismas y hay gente que es más consciente de estos problemas que se plantean. Claro, ¿por qué hay gente que es partidaria de inseminar y soltar? Pues porque se ahorran movimientos. Y claro, en una granja de 5.000 madres hay que mover 250 cerdas todas las semanas. Y mover 250 cerdas no es lo mismo que mover 12. En definitiva, hay 2 sistemas. Uno es inseminar y soltar, y otro sistema que es inseminar, llevar a la cerda a una jaula individual y cuando sabemos que realmente está preñada, la pasamos con 35 días de gestación o con 42 al grupo. Luego veremos que en algunas ampliaciones, si yo tengo una granja de 250 madres y quiero pasar a 500, puedo, durante de las 16 semanas de gestación, puedo pasar 8 semanas en las jaulas que ahora tengo, con lo cual pasaré a las cerdas con 56 días de gestación. No se me escapa una cerda ni loco, porque en 56 días, si alguna cerda no estaba preñada, ha tenido 21, 21, 42, ha tenido 3 ceros. Entonces, pero lo que tenemos claro, como digo ahora aquí, soltando las cerdas después de la implantación, el éxito está asegurado. Vuelvo a repetir, abuelas con abuelas, cachorras con cachorras, y comprobar que cae el alimento. Yo hice venir a un técnico desde Holanda porque no funcionaban las estaciones y para vergüenza
especialmente de la granja, el técnico de Holanda dijo, claro, las cerdas pasan hambre, no comen, no cae alimento. Pero el sistema decía que sí que comían, ¿eh? Porque la espiral, el chimanguito que llevan, daba vueltas, me parece que daba vueltas en vacío. Bueno, las jaulas de libre acceso, estoy hablando mucho de estas jaulas con sistemas electrónicos. Fundamentalmente hay dos modelos, uno es el modelo Sauer, que maneja hasta 25 animales, y otro es el modelo de Gestal, que hablan de 18 o 20 animales. Vuelvo a decir, los animales los tenemos identificados, podemos trabajar sobre la condición corporal, y el entrenamiento es mínimo, y son fáciles de instalar y fáciles de manejar. Otra foto más de jaulas de este tipo. Y luego están las estaciones electrónicas que no es que sean peores. De hecho, yo puedo hacer grupos estáticos con estaciones electrónicas, pero claro, tendré que tener una granja grande. Si tengo una granja pequeña, no me queda otra que hacer grupos dinámicos. ¿Qué tengo que hacer? Pues bueno, perdón, estar presente en la entrada de animales, hacer las entradas de animales por la tarde, que los animales que entran estén comidos, repartir alimento a lo mejor en las áreas de descanso, o sea, hay una serie de estrategias para mitigar, para minimizar las peleas que pueda haber entre los animales. Las estaciones sí o sí exigen un buen entrenamiento. Vamos a ver aquí el caso de una granja de 250-500 cerdas. Esta es la granja. La granja llegaba hasta donde se ven esos rectángulos de color oscuro. Había jaulas y aquí hay 1, 2, 3, 4, hay 8 corrales de cachorras. Bien, esta granja se decidió ampliar hacia la derecha y, evidentemente, el que hizo este dibujo inicial estaba pensando en minibox, porque si ustedes se dan cuenta, los corrales, ustedes no lo verán, pero hay 8 corrales de 25 cerdas, y los corrales tienen 12,6, es decir, en los mínimos hay que darle a la cerda medio metro para comer. Entonces, alguien dijo, bueno, voy a poner minibox porque es lo más barato, y hizo este galpón. Yo me di cuenta ayer de este tema. Por eso digo que si se pone jaulas con sistema electrónico, digo ahí arriba, en el corral 12,6 por 12,8 por 6,5 se instala una máquina de libre acceso. Digo, el corral se podría hacer de 8,8 metros, en vez de 12,8, es decir, podríamos ahorrar 4 metros por corral, como hay 4 corrales a cada lado del pasillo, podemos ahorrar 16 metros de longitud. Cuando yo les digo que el minibox es más caro, es por esto, porque el minibox sí que requiere, en estos corrales estaban del orden de 3 metros cuadrados por cerda. El que aconsejó hacer minibox sí que tuvo muy en cuenta la superficie a asignar, pero exige, vuelvo a decir, hacer 16 metros más de galpón, y eso cuesta dinero. Una solución es poner 8 estaciones de jaulas, o sea, son jaulas de libre acceso, y a la izquierda, entre las cachorras y las estaciones, ven que hay ahí dos rectángulos negros. Bueno, hay jaulas de libre acceso para aprendizaje. Es decir, que a pesar de que el aprendizaje es mínimo, se ha previsto esas jaulas para que realmente los animales aprendan a entrar en las estaciones. Otra opción, esta opción de las 8 jaulas,
es más económica que esta otra. Esta otra, si se dan cuenta, hay 4 estaciones con un corredor, y esto nos obliga a ese corredor, nos devuelve celdas al grupo o nos las echa a la izquierda. Y debajo, entre las cachorras y las estaciones, en la parte de arriba está el área de separación y en la parte de abajo está la estación de aprendizaje. Es decir, que necesitamos 4 estaciones, una estación de aprendizaje y el corredor. Es una opción más cara que la anterior, pero es una opción también. Y hay otra opción también que no la vamos a analizar por no hacer esto más largo. Esta semana en nuestra página de Instagram estamos dando otro ejemplo, una granja que empieza con 300 celdas y puede llegar a 1200. ¿Cómo? Esta es la granja de 300 celdas. En la parte de arriba, aquí, no sé si ven mi puntero, estaría la gestación. Aquí a la izquierda tenemos 5 salas de maternidad y a la derecha tenemos 7 salas de destete. Y abajo tenemos un galpón de engorde donde hay 8 salas. Esta sala, donde tengo ahora el puntero, aquí hay una cocina. Esta granja está diseñada para alimentación líquida, pero bueno, podría perfectamente utilizarse para alimentación seca. Esta misma granja, voy a pasar, fíjense ustedes, aquí arriba tenía la gestación. Ahora cuando aumento, a la izquierda de la gestación pongo ya un galpón de gestación grupal. ¿Qué he hecho? Si vamos abajo tenemos la maternidad, tenía 5 salas, he hecho 5 salas más. Y a la derecha tenía 7 salas de destete, he hecho 7 salas más. Y abajo he duplicado el galpón de maternidad, de engorde. Y ya cuando me quiero ir de 600 a 1200 plazas, lo que hago es que aquí tenía la gestación en jaulas, primera, esta es la gestación para pasar a 600 y para duplicar tengo que hacer 2 gestaciones grupales para poder alojar esas cerdas. ¿Qué he hecho? Duplicar también el galpón que tenía de partos y de destete. Y también lo que he hecho ha sido duplicar, como si fuera un espejo, los 2 galpones que tenía de engorde, los he pasado a la izquierda. Pero todo esto hay que tenerlo muy claro desde el principio, porque si no, siempre hay alguien que tiene la tentación de poner por aquí algún galpón cruzado o poner, bueno, lo de menos sería poner un tanque australiano, porque se podría mover, pero esta mañana veíamos el caso de un criadero que está muy bien diseñado, pero hubo en algún momento, por una necesidad de ampliación, se cruzaron un par de galpones por el medio. Bueno, no pasa nada, todo tiene un remedio menos la muerte. Tenemos aquí el caso de un criadero de 5.000 madres. Voy a pasar al plano para que ustedes se hagan una idea. No sé si ven mi puntero. ¿Ven mi puntero? ¿Se ve? Bueno, este galpón de 5.000 madres, en este galpón de la derecha aquí tenemos un área para cachorras, porque lo lógico es que entren cachorras de 85 kilos y las llevemos ahí hasta los 150 kilos que debe pesar una cachorra en el momento de inseminar. Aquí en esta parte de aquí está el área de entrenamiento, que sea cual sea el sistema, vamos a tener que entrenarlas, y al otro lado del pasillo está el galpón de monta. Aquí hay un galpón de monta para cachorras y para cerdas adultas. Las cachorras estarán en jaulas de 55 centímetros de anchura y las cerdas adultas estarán en jaulas
de 60 centímetros. Y una vez que las cerdas estén inseminadas, las vamos a pasar a estos dos galpones de aquí. En uno tendremos la zona de control y confirmación de gestación de cachorras, y en otro tendremos también control y confirmación de adultas. ¿Qué ocurre? Que en el caso de las adultas, el 50% de las jaulas van a ser de 60 centímetros de anchura y el 50% de las jaulas serán de 70 centímetros, porque los canadienses, que también ponen sus normas, están pidiendo que las cerdas de cuarto, quinto, sexto parto tengan 70 centímetros de anchura entre los separadores de la jaula de gestación. Entonces, las cerdas, una vez que tengamos 35 días, ya las pasaremos a estos 1, 2, 3, 4 galpones, donde vamos a tener ahí las cerdas. Hay varias soluciones. Una es tener grupos estáticos para las cerdas adultas y 3 grupos dinámicos para las cerdas nulíparas. Para que se haga una idea, si los grupos fueran todos estáticos, nosotros tendríamos grupos, este grupo de aquí, ahí hay 4 máquinas, lo vamos a ver aquí, hay 4 máquinas, 4 jaulas, y ahí hay 100 cerdas. En cada rectángulo de estos hay 100 cerdas. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17. Hay 22 grupos. ¿Por qué 22? Porque lo que hemos hecho ha sido de las 11 semanas, porque aquí el sistema seguido es posimplantación, porque las tenemos 5 semanas en jaulas. De cada semana hacemos 2 grupos, lo cual nos permite también hacer subgrupos. En un grupo pondremos de las cerdas multíparas las más grandes y en otro podemos poner las más pequeñas. Y para las cachorras se han hecho grupos de 55 animales, que aproximadamente son las cachorras que tiene semanalmente una granja de 5.000 cerdas. Bien, otra vez más fotos de las jaulas. Perdón, se nota mucho que quiero vender estas jaulas. La inversión, esto es lo que a todo el mundo le hace mucha pupa. Mire, vamos a hacerlo rápido. Una gestación con cerdas en jaulas individuales nueva cuesta del orden de $575 la plaza. ¿Qué hay en esos 575? Pues hay del orden de 325 de obra civil, a ver dónde tengo yo aquí, y del orden de 250 de equipos. Claro, en los equipos no están solo las jaulas, están las jaulas, el silo, los transportadores, la climatización, ventilación, refrigeración. Si no tenemos un sistema de refrigeración y nos manejamos con cortinas, pues bajaremos esa cifra de 250. Y si hacemos una construcción muy liviana, pues bajaremos de la cifra de 325. Pero podríamos decir que sumándole un más o menos 10% a esa cifra, una cerda en una jaula individual cuesta 575. Si hacemos una jaula de autocaptura, cuesta un poco más, cuesta $25 más. ¿Por qué? Pues porque la jaula de autocaptura es un poco más cara. Ya si nos vamos a gestaciones grupales, ¿qué pasa cuando nos vamos al minibos? Este que está aquí marcado de color amarillo-naranja. Pues que la obra civil son $480, porque hacen falta 2,5 metros cuadrados por animal o más, depende del tamaño del grupo. Y los equipos son más baratos incluso que en la jaula individual. La jaula individual, los equipos eran 250 y aquí son 230. Pues, ¿por qué? Pues porque la jaula corta lleva menos hierro y es más barata. Pero si sumamos todo, nos cuesta 710 el minibos.
Y si yo me voy a una estación, las que son tan caras, resulta que tengo $420 de obra civil y tengo $300 de equipos. Pero fíjese que en estos equipos tengo incluso doble silo y doble sistema de distribución de alimentos, porque voy a poder darles dos alimentos diferentes. Y me voy a gastar $720. Si yo hago un galpón nuevo y pongo mínimos, me voy a gastar casi lo mismo que si pongo una estación. Y no voy a tener ninguna ventaja, eso sí. Cumplo la norma. Bueno, pues efectivamente cumplo la norma, pero es cumplir por cumplir. Es como el que maneja el auto y se pone el cinturón de seguridad, pero no lo abrocha, pero lo lleva agarrado con una pinza para que la policía no lo pare porque crea que lleva puesto el cinturón de seguridad. Yo he aprendido en este país que cada uno se ahorca con el piolín que elige. Pero vuelvo a decirles, hay granjas donde sí o sí la solución será el minibox. Pero claro, esas granjas no van a aspirar, va a ser muy difícil que aspiren a tener 36 lechones destetados por cerda y año. Va a ser difícil. No digo que no lo consigan nunca. Entre los $710 del minibox y los 720, ¿qué ocurre? Que los sistemas de jaula de libre acceso con estación electrónica son un poco más caros. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que esas jaulas son para 20 o 25 cerdas, mientras que las estaciones electrónicas son para 60, 70, 80 cerdas. Es decir, son más caras, pero se diluye porque atienden a más animales. Entonces, espero que esa ansia por saber lo que cuesta la inversión esté medianamente contestada, pero cada caso es un mundo. No cuesta lo mismo un galpón en San Juan, donde hay unas normas antisísmicas, que puede costar un galpón en Bahía Blanca, donde hay que tener un poco más de cuidado con el espesor del aislamiento del galpón. Resultados. Pues mire, desgraciadamente en Argentina tenemos muy pocas cerdas con gestación grupal. La empresa PIC hizo una recopilación de resultados y si ustedes ven en esta tabla la parte de la derecha, donde pone gestación grupal 2, esos son del orden de 17.000 cerdas de la empresa PIC, donde vemos que tienen un 88% de tasa de parto, tienen 13,5 destetados, nacidos vivos y 29,2 destetados. Esas 17.000 o 18.000 cerdas que le dieron datos a PIC tienen esos datos. Ahí hay todo tipo, bueno, hay granjas con tolvas electrónicas, granjas con inseminar y soltar, granjas con pasar a hacerlas al grupo a los 35 días. Bueno, es la media que ellos dan y es creíble. Es la que hay además, o sea. Y a la izquierda hemos conseguido los datos de Cotagro, que no participó en esta encuesta. No sé por qué. Cotagro en el año, claro, Cotagro está mejorando. En el año 2018 tuvo un 81,5 de tasa de parto, un desastre. Pero en el año 2019 ya tuvo un 88, un 87,9, como las 17.000 cerdas de PIC. Cotagro tuvo en el año 19 14,1 lechones nacidos vivos, frente a 13,5. Y Cotagro destetó 30,6 en el año 2019, frente a 29,2. ¿Por qué estoy tomando los datos del año 2019? Porque Cotagro es una granja que está creciendo. Pero, evidentemente, vemos que los resultados de la gestación
grupal de Cotagro, que es de los de inseminar y soltar, y que en Cotagro tienen muy claro que cuando amplíen van a pasar a inseminar, tener las cerdas 35 días en la jaula y luego llevarlas al grupo. Esos 87,9, esos 88 van a pasar a ser 90, 91 de tasa de parto. Estas medias de PIC de 29,2 o esta media de 30,6 de Cotagro, de 30 lechones estados, por la información que yo tengo, con la media de todo el grupo GITE. Estos son resultados de Brasil. En Brasil, a la izquierda ven que hablan de una tasa de 90,80, no leo yo bien ahí, 90,88 en jaulas, y tienen de 90,04 en grupos. Claro, parece que es un desastre, pero claro, aquí todo el mundo jugamos con la escala como queremos, ¿no? Es decir, realmente no hay diferencias significativas, y sin embargo sí que en los nacidos vivos, en el caso de jaulas son de 15,03, mientras que en el caso de la gestación son de 15,29. He copiado esta hoja del informe de Agroceres PIC de Brasil, pues porque aquí ya estamos hablando de 115.000 cerdas. Ellos tienen mucha más información en ese informe, que estoy seguro que no tendrán problemas en conseguirla. En definitiva, creo que hemos hablado bien de lo que es, de lo importante que es para nosotros la identificación individual de cada una de las cerdas, porque esto nos permite hacer un tratamiento individual, una alimentación de precisión, y nos permite mejorar la condición corporal para poder llegar con esos 18, 20 milímetros de espesor de grasa dorsal que necesitan las cerdas para criar a los animales. Otra foto más de cerdas, creo que ya la hemos puesto. Esto es cuando se hacen grupos dinámicos y de inseminar y soltar. Esto es un box donde hay un macho, y entonces las cerdas que no estaban preñadas, porque claro, cuando inseminamos y soltamos no sabemos qué cerdas se han quedado vacías, acuden ahí, y el sistema detecta el número de visitas y el tiempo de cada visita. Lo detecta con bastante fiabilidad, pero yo creo que no está de más pasar un macho, porque no es 100% seguro desde mi punto de vista. Bueno, aquí hablamos, hay libertad de movimientos de los animales. Yo digo aquí que la gestación grupal es un motor de la evolución, porque ayuda al crecimiento de las granjas. Vamos a ver que una granja que quiera crecer de 250 a 500 madres puede optar por hacer toda una unidad de producción de lechones, una UPL, y pasar, o sea, abandonar el ciclo cerrado y especializarse en hacer lechones, ¿no? La especialización es buena y es la tendencia mundial. En las granjas existentes, vuelvo a decir que es una solución para crecer, el utilizar la gestación grupal, y como hemos empezado diciendo, las razones para hacer gestación grupal es en aras del bienestar animal, en aras de la salud única, que es un concepto que debemos vender a la sociedad. Digo aquí más abajo que también puede haber razones, estrategias comerciales. Sin duda alguna, si yo voy a vender cortes de cerdo en Japón y digo que
esos animales están criados en una granja donde se respeta la normativa de bienestar animal, tendré un poco más de chance que alguien que proceda de un país donde no se respete las condiciones de bienestar animal. Concluyendo, no hay diferencias productivas, y si hay diferencias no son significativas. Nos ayuda a trabajar, a actuar sobre la condición corporal. Cada granja tiene su solución. Conviene agrupar cerdas de la misma paridad y agrupar cachorras con cachorras, o nulíparas con nulíparas, y abuelas con abuelas. Es muy importante el manejo, más todavía que en las jaulas. Aquí hay que mirar, hay que estar entre los animales. Y nosotros entendemos que se debe adoptar el sistema de posimplantación. Alguien podrá decir, nos podías haber dicho eso hace 8 años, si lo hubiera sabido como lo sé hoy, se lo hubiera dicho, pero como he dicho al principio, todos estamos aprendiendo. Yo soy el primero que les prometo que estudio para aprender cada día algo nuevo. Son estaciones de Sauer, más estaciones, y solamente me queda decirle muchas gracias. Por curiosidad les voy a enseñar una cosa, porque esto es el bienestar animal, no acaba. Fíjense esta cerdita, qué collar de perlas tan bonito, ¿no? Ahora se está hablando de calidad de vida de los animales, ¿no? Se está hablando de estados positivos, ¿no? Pero claro, la pregunta que yo me hago es cómo vamos a evaluar eso. Porque en una granja de las que hay ahora, yo puedo ver si hay suficiente espacio por cerda, si hay suficiente comedero, qué temperatura hay. Si ustedes me apuran, se puede determinar la cantidad de hormona cortisol que tienen en saliva, y si tienen mucha hormona, hablar de que esa cerda está sometida a un estrés. Pero díganme ustedes cómo vamos a medir el estado positivo de una cerda. Pero es que no se ve muy bien esta transparencia, pero es que se está pensando en analizar cómo juegan, cómo mueven la cola, qué sonidos emiten los animales, cómo caminan. Claro, nos van a volver locos. O sea, yo creo que nuestra obligación es tratar bien a los animales, darles de comer, procurar que estén sanos, pero ya, si tenemos que comprarles un collar de perlas a cada animal, pues la cosa se nos va a poner difícil. Y no les digo nada si tenemos que comprar corpiños, porque tendremos que comprar 8 pares de corpiños por cerda. Es decir, vayan pensando algunos de ustedes en invertir en una fábrica de corsetería porcina. Repito, muchas gracias y espero que les haya servido para algo. Nos tienen a su disposición. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Bien. Sí, vamos a ver. Hay partidarios de todo tipo de horarios. Hay gente que el sistema empieza a las 3 de la tarde, y hay otros que el sistema empieza a las 4 de la mañana. Para mí, ¿qué ventaja tiene que el sistema empiece a trabajar a las 3 de la tarde? Que puedo estar presente en las primeras comidas, que es cuando puede haber más conflicto. Si el sistema empieza a funcionar a las 4 o a las 6 de la mañana, lo que pasa desde las 4 hasta las 8 solo lo saben las cerdas. Pero hay gente que tiene experiencias positivas con cualquiera de los horarios. Pero tiene razón Amílcar que el sistema en definitiva trabaja 20 horas al día o no está trabajando las 24 horas porque tiene que haber un corte entre un día y otro. Porque si quiero saber cuánto alimento come una cerda en un día, tengo que decir, bueno, voy a dar de comer de 3 de la tarde a 10 de la mañana, por decir un horario, ¿no? Y de 10 de la mañana a las 10 de la mañana ya empieza el día de hoy.
y de 3 de la tarde de ayer a 10 de la mañana de hoy se considera el día de ayer. Bueno, en definitiva, son cosas muy importantes que también hemos ido aprendiendo, porque cuando hace 10 años nos dijeron, no, esto, el sistema tiene que funcionar así, pues, ¿no? No lo decían unos holandeses o unos austríacos y decíamos, pues sí, pues, estos tienen experiencia. Pues bueno, esos señores también han aprendido y han tenido que cambiar de criterio. Bien. Bueno, no sé si han escuchado el comentario que está en el chat, el comentario que ha hecho Amílcar. Gracias, Amílcar. Amílcar es una de las granjas donde han pasado a soltar las cerdas después de los 35 días y han notado, sin hacer ninguna otra cosa, una importante mejora. Sin duda alguna también habrá ayudado el cambio de horario de inicio del sistema. Bien, estamos a su disposición para cualquier pregunta. Pueden mandarnos un correo electrónico. Nosotros respondemos a todos los correos que se nos envían, o creo que respondemos al 99,5% de los correos que se nos envían. Esto es todo, que pasen una buena tarde y muchas gracias por su paciencia. Bueno, José Miguel, Doctor. ¿cómo le va? Ha sido un gusto. Ahí acabo de leer que pasaron de 88 a 91% de preñez. Amílcar, que comentaba recién. Lo puso en el chat recién. Son los 3 puntos que yo he estado hablando, de 2 o 3 puntos. Exacto, pasaron a 91. Bueno, agradecerte una vez más, José, por la colaboración. Siempre decimos que esperemos que podamos continuar con este tipo de charlas, que siempre son productivas, siempre son bienvenidas. Así que les agradezco, fundamentalmente en nombre de la cátedra, en nombre de la facultad, de la secretaría, ya que está ahí Alfredo Janian presente, y de graduados, que todos aportamos un poquito para que esto se difunda, para que se haga conocer y, bueno, y que la gente lo pueda aprovechar. No solamente los alumnos, sino también los productores, tratamos de difundirlo lo que más se pueda. Así que muy agradecido. Una cosa solo, 2 cosas. Una, la semana próxima vamos a tener otro Zoom sobre el tema de energía solar, específico sobre ese tema. Y también, contestando una pregunta tuya, me decía el otro día el doctor Troyet cómo se desinfectan estos grupos. Y yo le dije pues, que lo único que podemos hacer es hacer una buena limpieza mecánica, se puede hacer una desinfección, pero claro, no es una desinfección tipo todo dentro, todo fuera. Lo único que podemos hacer es bajar la carga microbiana. Repito, gracias y hasta pronto. No, gracias a ustedes, José. No sé, Alfredo, si vos querés decir algo para hacer el cierre de nuestra parte. ¿No me escucha, Alfredo? Sí, me escucha, Alfredo. No le anda el micrófono, ponle Alfredo. Ahora sí. Ahora sí. Sí, bueno, Ahora. Buenas tardes a todos. Muy interesante la charla. Espero que la hayan aprovechado. Seguro que será así y que toda tecnología aplicada mejora los índices productivos, no hay duda. Así que muy agradecido al ingeniero y a la Cátedra de Producción Porcina por toda la labor realizada. Buenas tardes y muchas gracias por todo. Buenas tardes, caballero. Muchas gracias. Chao, gracias. Nos despedimos todos. Muchas gracias. Chao, José Miguel, que anden muy bien. Muchas Chao, gracias. Camila. ¿Cuándo se va para España, José? El día 3 de septiembre. Ah, todavía queda un tiempo. Falta todavía. Sí. Pero es un secreto, era un secreto a voces. Todo el mundo lo sabe ya, así que. No sé. Estamos, nos vemos. Chao. Un Chao, abrazo. chao. 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 No sé cómo salir. Bueno, bloqueame.